¿Te has sentido alguna vez tan golpeado por la vida que pensaste que no podrías levantarte? ¿Has enfrentado situaciones donde todo parecía perdido y te preguntaste si realmente podrías seguir adelante? Y si te dijera que Jesús nos dejó un secreto poderoso para ser personas resilientes, capaces de superar cualquier prueba, de enfrentar cualquier crisis y de renacer incluso después de las peores caídas. Vivimos en un mundo lleno de desafíos. Las decepciones, los fracasos, las pérdidas y las traiciones pueden quebrarnos si no sabemos cómo enfrentarlas. Pero Jesús no solo vino a salvarnos, también nos enseñó cómo resistir, perseverar y salir fortalecidos de cada prueba. Jesús vivió rechazo, persecución, dolor, traición e incluso la muerte en la cruz. Pero en lugar de rendirse, en lugar de dejar que el sufrimiento lo destruyera, se levantó con más gloria y poder que nunca. Hoy, en este video, vamos a descubrir cómo Jesús nos enseña a ser resilientes, cómo nos muestra el camino para levantarnos después de cada caída, y cómo podemos desarrollar la fuerza interior que Dios quiere que tengamos. Pero hay algo que muy pocos saben, un principio bíblico oculto sobre la resiliencia que puede transformar completamente tu vida. Un principio que distingue a aquellos que se rinden en la prueba de aquellos que, con la ayuda de Dios, se convierten en vencedores. Si has sentido que las dificultades te están superando, si alguna vez has querido tirar la toalla, si has sentido que no tienes fuerzas para seguir adelante, este video es para ti, porque Dios quiere darte la fortaleza que necesitas. Quiere que desarrolles una resiliencia inquebrantable. Quiere que aprendas a levantarte como Jesús lo hizo. Antes de comenzar, quiero que declares con fe en los comentarios esta frase: con Cristo nada me derriba. Escríbelo ahora mismo como una declaración de poder. Cuando lo hagas, estarás activando en tu vida un principio espiritual poderoso. Estarás proclamando que sin importar lo que enfrentes, Dios te dará la fuerza para seguir adelante. Además, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Porque cuando lo haces, estás ayudando a que este mensaje de fortaleza y resiliencia llegue a más personas que lo necesitan. Piensa en esto. Hay personas que hoy están en su punto más bajo, personas que están al borde de rendirse. Y este mensaje puede ser la palabra de Dios que los levante. Cada vez que te suscribes y compartes, estás esparciendo la esperanza de Cristo. Ahora quiero que reflexiones en esto. ¿Qué pasaría si la prueba que estás enfrentando no es un castigo, sino una preparación? ¿Qué tal si lo que hoy ves como una derrota, Dios lo está usando para fortalecerte? Jesús nos enseñó que el dolor no es el final, sino el camino a la gloria. Hoy, en este estudio, vamos a descubrir cómo Jesús nos muestra el secreto para ser resilientes, para superar el sufrimiento y para levantarnos con más fuerza que nunca. Quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza de este video puede contener la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Vamos a comenzar con el estudio. 2. Jesús en el desierto. La resiliencia en la tentación. La resiliencia no solo se trata de soportar el dolor, sino también de resistir las pruebas que ponen a prueba nuestra fe. Y uno de los momentos más poderosos donde Jesús nos enseñó a ser resilientes fue cuando enfrentó la tentación en el desierto. Jesús, antes de comenzar su ministerio, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ayunar y prepararse para la misión que tenía por delante. Pero en ese momento de debilidad física, cuando más vulnerable estaba, Satanás se acercó para tentarlo. Aquí es donde vemos la primera gran lección de resiliencia de Jesús. La resiliencia no se demuestra cuando todo está bien, sino cuando estamos en nuestro punto más débil.
1. Jesús enfrentó la tentación con la palabra. Satanás se le presentó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Mateo 4:3. Jesús tenía hambre, llevaba 40 días en ayuno, pero se mantuvo firme y respondió: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Mateo 4:4. Aquí vemos la primera clave para ser resilientes. No dejes que tus circunstancias te controlen. Jesús tenía hambre, pero su fe y su propósito eran más fuertes que su necesidad física. Muchas veces, cuando estamos en momentos difíciles, el enemigo intenta tentarnos con soluciones fáciles, con atajos, con caminos que parecen aliviar el dolor, pero que nos alejan de Dios. La resiliencia espiritual significa mantenernos firmes en nuestra fe, aunque nuestra carne nos pida lo contrario. 2. Jesús no negoció con el enemigo. Satanás no se rindió y llevó a Jesús a un lugar alto, mostrándole todos los reinos del mundo, y le dijo: «Todo esto te daré si postrado me adoras». Mateo 4:9. Jesús pudo haber tomado el camino, la fácil, pudo haber evitado el sufrimiento de la cruz y obtener un reino terrenal inmediato. Pero él sabía que los planes de Dios son más grandes que cualquier oferta del enemigo. Por eso, con autoridad, respondió: «Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás». Mateo 4:10. Aquí está otra clave de la resiliencia. No comprometas tu propósito por una solución rápida. En la vida, muchas veces el enemigo nos ofrecerá caminos más fáciles, pero alejados de la voluntad de Dios. Cuando pasas por problemas financieros, el enemigo te tentará con la deshonestidad. Cuando sufres en una relación, te tentará con el resentimiento y la venganza. Cuando enfrentas una crisis, te tentará con la desesperanza y el abandono de tu fe. Pero Jesús nos enseña que ser resilientes significa confiar en el plan de Dios, aunque el camino parezca difícil. 3. La victoria llega cuando resistimos hasta el final. Después de estas tentaciones, el enemigo se apartó y los ángeles vinieron a servir a Jesús. Jesús soportó la prueba y salió más fuerte. Y aquí está la enseñanza más poderosa. Cuando resistes la prueba, Dios te fortalece y te lleva al siguiente nivel. Jesús no solo superó el desierto, sino que después de esta prueba comenzó su ministerio con poder. Muchas veces el momento de mayor lucha en nuestra vida precede a la mayor bendición. Si estás atravesando una prueba ahora mismo, quiero decirte algo: no te rindas, no tomes el camino fácil, resiste, porque Dios te está preparando para algo mayor. Dios no permite pruebas sin propósito. Si estás en el desierto, es porque algo grande viene para tu vida. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en tu vida? 1. Cuando enfrentes momentos de debilidad, responde con la palabra de Dios. Jesús no discutió con el enemigo, simplemente declaró la verdad de la Biblia. 2. No comprometas tu fe por una solución rápida. Lo que Dios tiene para ti es mucho mejor que cualquier atajo del enemigo. 3. Recuerda que después de la prueba viene la recompensa. Si resistes, Dios te fortalecerá y te llevará a un nuevo nivel espiritual. Ahora quiero que declares esto en los comentarios. Voy a resistir la prueba porque Dios tiene algo grande para mí. Escríbelo como una declaración de fe. No importa lo que estés enfrentando, Dios te dará la resiliencia para vencer. Si este mensaje tocó tu corazón, dale me gusta y suscríbete al canal, porque hay muchas personas que están en su desierto ahora mismo y necesitan esta palabra de aliento. Dios tiene un propósito en tu proceso. Resiste, porque lo que viene después de esta prueba será mucho más grande de lo que imaginas.
Vamos a seguir profundizando en el próximo bloque sobre cómo Jesús nos sigue enseñando resiliencia en los momentos de prueba. 3. Jesús en Getsemaní. La resiliencia en medio del sufrimiento. La resiliencia no solo se demuestra cuando enfrentamos la tentación, sino también cuando el dolor parece insoportable y todo en nosotros quiere rendirse. Uno de los momentos más impactantes en la vida de Jesús fue la noche en el huerto de Getsemaní, donde enfrentó una lucha interna tan intensa que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Si alguna vez has sentido que el dolor es demasiado grande, si alguna vez has querido rendirte porque la carga parece insoportable, si alguna vez has sentido que no tienes fuerzas para seguir adelante, entonces esta enseñanza es para ti. Jesús nos mostró que ser resiliente no significa no sentir dolor, sino aprender a confiar en Dios incluso en los momentos más oscuros. Veamos qué podemos aprender de Jesús en Getsemaní y cómo su resiliencia nos enseña a enfrentar el sufrimiento. 1. Jesús experimentó angustia, pero no huyó. La Biblia nos dice que antes de ser arrestado, Jesús fue al huerto de Getsemaní a orar, y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mateo 26:37. Jesús sabía lo que venía, sabía que lo iban a arrestar, sabía que lo iban a golpear, sabía que lo iban a crucificar. El peso del sufrimiento era tan grande que cayó al suelo y oró a Dios. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Aquí está la primera clave de la resiliencia, en el sufrimiento. La resiliencia no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de confiar en Dios en medio del dolor. Jesús no ignoró su angustia, no fingió ser fuerte, sino que se apoyó en su Padre Celestial. Muchas veces pensamos que ser fuerte significa no llorar, no sentir miedo, no mostrar debilidad. Pero Jesús nos enseña que la verdadera fortaleza es llevar nuestro dolor a Dios. 2. Jesús buscó apoyo, pero sus amigos lo dejaron solo. Jesús no enfrentó su sufrimiento en soledad. Pidió a sus discípulos que oraran con él, pero cuando regresó, los encontró dormidos. ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Mateo 26:40. Aquí hay otra lección poderosa. A veces, en los momentos más difíciles de nuestra vida, las personas que amamos no estarán allí como esperábamos. Jesús pidió apoyo, pero sus amigos fallaron. Si alguna vez has sentido que en tu momento de mayor dolor nadie estuvo allí para ti, recuerda que Jesús también lo vivió, pero eso no lo detuvo. Su fuerza no dependía de los demás, sino de su relación con Dios. 3. Jesús decidió obedecer a Dios. Aunque le costara todo, Jesús sabía que podía huir, podía haber escapado, podía haber evitado la cruz, pero decidió obedecer la voluntad de Dios. En su oración, algo cambió. Al principio dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero al final dijo con firmeza, hágase tu voluntad. Aquí está el mayor secreto de la resiliencia. La verdadera fortaleza no está en evitar el sufrimiento, sino en confiar en que Dios tiene un propósito mayor en él. Jesús no permitió que el miedo lo dominara. No dejó que el dolor lo paralizara, tomó la decisión de seguir adelante y gracias a su resiliencia, hoy tenemos salvación. 4. ¿Cómo aplicar la enseñanza de Getsemaní en nuestra vida? Si hoy estás enfrentando un momento difícil, si sientes que la angustia te está consumiendo, sigue el ejemplo de Jesús. 1. No ignores tu dolor, llévalo a Dios en oración. No necesitas fingir que eres fuerte, Dios quiere que seas sincero con Él. 2.
No dependas de los demás para encontrar fuerza. A veces, las personas más cercanas no estarán ahí, pero Dios siempre estará contigo. 3. Decide confiar en Dios, aunque no entiendas su plan. La resiliencia no es entender el proceso, sino saber que Dios está en control. 4. No huyas del propósito de Dios para tu vida. Jesús pudo haber huido, pero su obediencia cambió la historia. 5. Declara esta verdad en los comentarios. Quiero que hagas una declaración de fe, escribiendo en los comentarios: voy a confiar en Dios, aunque no entienda su plan. Escríbelo ahora mismo. Si estás pasando por un momento de angustia, decláralo con fe. Si has sentido que no puedes seguir adelante, esta es tu oportunidad para confiar en Dios. No estás solo. Así como Dios fortaleció a Jesús en Getsemaní, Él te fortalecerá a ti. Dios tiene un propósito en tu proceso. No te rindas, porque después de esta prueba vendrá la gloria. 6. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Hay muchas personas que están pasando por su propio Getsemaní en este momento. Personas que se sienten solas, angustiadas y sin fuerzas. Este mensaje puede ser la palabra que necesitan para recordar que Dios está con ellas. Comparte este video con alguien que esté pasando por una crisis. Dios puede usarte para fortalecer la fe de alguien más. 7. Suscríbete y sigue fortaleciéndote en la fe. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, suscríbete al canal. Aquí seguimos profundizando en la palabra de Dios, aprendiendo cómo vivir con fe, fortaleza y propósito. Activa las notificaciones para no perderte el próximo video, porque cada enseñanza es una oportunidad para acercarte más a Dios. Vamos a seguir descubriendo más sobre la resiliencia de Jesús en el próximo bloque. 4. Jesús en la cruz. La resiliencia en medio del sufrimiento extremo. La resiliencia verdadera se pone a prueba en los momentos de mayor sufrimiento, cuando parece que todo está perdido, cuando el dolor es insoportable, cuando la traición, el abandono y la injusticia nos rodean. Jesús experimentó el sufrimiento más extremo en la cruz, pero no se rindió, no perdió la fe, no dejó que el dolor lo definiera. Si alguna vez has sentido que la vida te ha golpeado demasiado fuerte, si alguna vez has sentido que no puedes más con el dolor, si alguna vez has sido víctima de la injusticia y te has preguntado, ¿por qué Dios permite esto? Entonces necesitas ver cómo Jesús enfrentó la cruz y nos enseñó la máxima lección de resiliencia. 1. Jesús fue humillado, pero no perdió su identidad. Jesús no solo fue crucificado, fue humillado, burlado y rechazado. Fue golpeado brutalmente antes de la crucifixión. Fue despojado de su ropa y expuesto públicamente. Fue insultado y escupido, incluso por aquellos que antes lo seguían. Le pusieron una corona de espinas para burlarse de su realeza. Los soldados se reían de él y le decían: «Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo». Mateo 27:40. Aquí está la primera lección de resiliencia. Las circunstancias no definen quién eres. Jesús sabía quién era. No importaba que lo insultaran, que lo rechazaran, que lo golpearan. Él seguía siendo el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Muchas veces, cuando enfrentamos dolor, dejamos que la situación defina nuestra identidad. Si fracasamos, creemos que somos fracasados. Si nos rechazan, creemos que no valemos nada. Si sufrimos, creemos que Dios nos ha olvidado. Pero Jesús nos enseña que la resiliencia significa recordar quién eres, aun cuando el mundo te trate como nada. Tú eres un hijo de Dios, y nada puede cambiar eso. 2. Jesús fue abandonado, pero nunca perdió la fe. Uno de los momentos
Más dolorosos de la crucifixión no fue el dolor físico, sino el abandono. Sus discípulos huyeron. Pedro lo negó 3 veces. La multitud que antes lo aclamaba, ahora gritaba, «Crucifíquenlo». Y en el momento más oscuro, Jesús clama al cielo y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Aquí vemos algo impactante. Jesús experimentó el sentimiento de abandono, pero nunca dejó de orar, nunca dejó de buscar a Dios. La resiliencia significa seguir confiando en Dios, aunque no lo sientas cerca. Tal vez hoy te sientes abandonado. Tal vez piensas que Dios no escucha tus oraciones. Tal vez te preguntas, ¿por qué Dios permite que pase por esto? Pero Jesús nos enseña que Dios nunca nos deja, aun cuando parece estar en silencio. Él sigue en control. 3. Jesús perdonó en medio del dolor. Si hay algo que prueba la resiliencia de una persona, es su capacidad de perdonar mientras aún está sufriendo. Jesús estaba colgado en la cruz, con clavos perforando sus manos y pies, con su cuerpo sangrando, con su espíritu abatido. Y aún así miró a los que lo crucificaron y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esto es increíble. Jesús no esperó a que le pidieran perdón. Él perdonó primero. Aquí está otra clave de la resiliencia. La resiliencia no se trata solo de resistir el dolor, sino de no dejar que el dolor te convierta en una persona amargada. Muchos viven con rencor, con odio, con deseos de venganza. Pero Jesús nos enseña que la verdadera fortaleza es liberar el perdón, aun cuando sigues sangrando. Si hoy llevas una herida en el corazón por lo que alguien te hizo, aprende esta lección de la cruz. El perdón es la clave para tu sanidad. No permitas que el dolor te esclavice. Perdona como Jesús perdonó. 4. Jesús no se rindió, cumplió su misión. Jesús podría haber bajado de la cruz. Él tenía el poder para hacerlo, pero decidió quedarse, porque su propósito era más grande que su dolor, y antes de exhalar su último aliento, declaró las palabras más poderosas de la historia. Consumado es. Juan 19:30. Jesús no murió derrotado. Jesús murió en victoria, sabiendo que había cumplido la voluntad del Padre. La resiliencia significa terminar lo que Dios te llamó a hacer, sin importar el costo. Tal vez estás en un momento difícil, pero no es tiempo de rendirse. Dios tiene un propósito con tu vida. Dios te ha llamado a algo grande. No abandones la misión que Él te ha dado. Jesús soportó la cruz, porque sabía que después de la cruz vendría la resurrección. Tú también debes recordar esto. Después de la prueba viene la gloria. Después del sufrimiento viene la recompensa. Después del dolor viene la restauración. No te rindas. Dios está obrando en tu vida. 5. ¿Cómo aplicar la resiliencia de la cruz en tu vida? Si estás enfrentando una gran prueba, sigue el ejemplo de Jesús. 1. No dejes que el sufrimiento defina tu identidad. Eres un hijo de Dios, sin importar lo que el mundo diga. 2. Sigue confiando en Dios, aun cuando no lo sientas cerca. Él nunca te ha dejado. 3. Perdona a los que te han hecho daño. No dejes que la amargura controle tu corazón. 4. Cumple el propósito de Dios en tu vida. No te rindas. La gloria viene después de la prueba. 6. Declara esta verdad en los comentarios. Quiero que escribas en los comentarios esta frase: no me rendiré, porque después de la prueba viene la gloria. Escríbelo como una declaración de fe. No importa lo que estés pasando, Dios te está fortaleciendo para la victoria. Dios tiene un plan perfecto para ti. 7. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite.
Hay muchas personas sufriendo en este momento. Personas que creen que su dolor no tiene sentido. Personas que piensan que ya no pueden más. Este mensaje puede ser la palabra de aliento que necesitan. Compártelo con alguien que esté pasando por una prueba. Dios puede usarte para darle esperanza a otra persona. 8. Suscríbete y sigue creciendo en la fe. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete al canal. Activa las notificaciones y sigue aprendiendo sobre la palabra de Dios. Vamos a seguir con más enseñanzas sobre la resiliencia de Jesús en el próximo bloque. 5. La resurrección de Jesús. La victoria final de la resiliencia. La verdadera resiliencia no solo se demuestra en medio del sufrimiento, sino en lo que sucede después de la prueba. Muchos creen que la resiliencia es solo resistir el dolor, pero Jesús nos enseñó que la verdadera fortaleza no termina en la cruz, sino en la resurrección. Si has pasado por momentos difíciles, si has sentido que todo ha terminado, si alguna vez has pensado que ya no hay esperanza para ti, entonces esta enseñanza es para ti, porque Jesús no solo sufrió, no solo resistió, no solo perdonó, Él venció, y con su resurrección nos enseñó que después de la prueba viene la gloria, después del dolor viene la restauración, y después de la derrota viene la victoria. Veamos cómo la resurrección de Jesús nos enseña a ser verdaderamente resilientes. 1. Jesús no se quedó en la tumba. Después de haber sido crucificado, todo parecía haber terminado. Sus discípulos estaban escondidos, con miedo. La gente que antes lo seguía, ahora estaba en silencio. Los líderes religiosos pensaban que habían ganado. El enemigo creyó que había vencido. Pero Dios tenía la última palabra. La resiliencia verdadera no se conforma con el sufrimiento, sino que se levanta después de la prueba. 3 días después de su muerte, Jesús resucitó con gloria y poder. La piedra fue removida. La tumba quedó vacía. La muerte fue derrotada. Jesús no solo resistió la cruz, Él venció la muerte. Aquí está la primera clave de la resiliencia. No te quedes en la tumba. Muchas personas se quedan atrapadas en su sufrimiento, se quedan en el pasado, en sus fracasos, en sus heridas. Pero Jesús no se quedó en la tumba, y tú tampoco debes quedarte en tu dolor. Dios tiene algo nuevo para ti, un nuevo comienzo. 2. Jesús restauró a los que habían perdido la fe. Cuando Jesús resucitó, no solo apareció con gloria, sino que buscó a aquellos que estaban rotos. Se le apareció a María Magdalena, quien lloraba desconsolada en la tumba. Se le apareció a Pedro, quien lo había negado y sentía que todo estaba perdido. Se le apareció a los discípulos, que estaban escondidos por miedo. Aquí vemos otra clave de la resiliencia. Después de la prueba, Dios no solo te restaura a ti, sino que te usa para restaurar a otros. Jesús no volvió de la muerte solo para demostrar poder, sino para levantar a aquellos que estaban caídos. Tal vez tú has pasado por un proceso difícil. Dios te restaurará, pero también te usará para levantar a otros. Tu historia será testimonio de la gloria de Dios. 3. Jesús dio un propósito nuevo a sus seguidores. Después de resucitar, Jesús no dejó a sus discípulos en el miedo. Les dio una nueva misión. Les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Jesús no solo los restauró, sino que los envió con propósito. Aquí hay otra clave de la resiliencia. Dios no solo te levanta, sino que te da una nueva misión. Cuando Dios te restaura, no vuelves a ser el mismo. Si has pasado por un proceso de sanidad, Dios quiere que ayudes a sanar a otros. Si has superado una crisis, Dios quiere que seas testimonio para alguien más.
Si Dios ha hecho algo en tu vida, no te lo guardes, compártelo. Jesús no permitió que el miedo de sus discípulos los paralizara. Les dio poder y propósito. Dios quiere hacer lo mismo contigo. 4. La resurrección significa que tu historia no ha terminado. La cruz parecía el final, pero la resurrección fue el verdadero comienzo. Lo mismo ocurre en tu vida. Tal vez has pasado por un momento donde todo parecía haber acabado. Tal vez sientes que no hay solución, que tu historia ya terminó. Pero Dios dice, no es el final, es un nuevo comienzo. La misma fuerza que levantó a Jesús de la muerte está disponible para ti. Si tu matrimonio parece roto, Dios lo puede restaurar. Si has caído en el pecado, Dios te puede levantar. Si perdiste la esperanza, Dios puede renovarla, porque lo que Dios resucita nunca vuelve a ser igual. 5. ¿Cómo aplicar la resurrección en tu vida? Si quieres vivir la resiliencia de la resurrección, haz esto. 1. No te quedes en la tumba. No te aferres al pasado. Deja que Dios te dé un nuevo comienzo. 2. Permite que Dios te restaure. No importa cuánto hayas caído, Dios quiere levantarte. 3. Descubre tu nuevo propósito. Dios te está llamando a algo mayor. 4. Comparte tu testimonio. Lo que Dios hizo en ti puede transformar a otros. Dios te está preparando para algo nuevo. No mires atrás. No te quedes en el dolor. Levántate, porque Dios tiene más para ti. 6. Declara esta verdad en los comentarios. Quiero que escribas en los comentarios esta frase. Dios me da un nuevo comienzo. Escríbelo ahora mismo como un acto de fe. No importa lo que viviste, no importa cuántas veces caíste, no importa si pensaste que todo había terminado, Dios te está levantando hoy. Escribe, Dios me da un nuevo comienzo, y proclámalo sobre tu vida. 7. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Hay personas que están en su tumba espiritual, personas que creen que su historia ha terminado, pero este mensaje puede ser la voz de Dios para ellas. Comparte este video con alguien que necesite una resurrección en su vida. Dios quiere restaurar muchas vidas a través de esta palabra. 8. Suscríbete y sigue creciendo en la fe. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete al canal. Aquí seguimos profundizando en la palabra de Dios, aprendiendo cómo vivir con fe, fortaleza y propósito. Activa las notificaciones para no perderte el próximo video. Vamos a seguir descubriendo más sobre la resiliencia de Jesús en el próximo bloque. 6. La resiliencia de Jesús al restaurar a Pedro. ¿Cómo levantarnos después de fallar? La resiliencia no solo se trata de soportar el dolor o superar una crisis, sino también de levantarnos cuando hemos fallado. Muchas veces, el mayor obstáculo no es lo que otros nos hicieron, sino lo que nosotros hicimos. Jesús no solo enfrentó la traición, el sufrimiento y la cruz, también enfrentó el dolor de ver a sus discípulos fallarle. Pero en lugar de rechazarlos, les dio una nueva oportunidad, y el mejor ejemplo de esto fue Pedro. Si alguna vez has sentido que fallaste a Dios, si alguna vez has pensado que ya no tienes remedio, si alguna vez has creído que Dios no puede usarte por tus errores, entonces esta enseñanza es para ti, porque Jesús nos muestra cómo ser resilientes incluso después de nuestros fracasos. 1. Pedro falló en el momento más importante. Pedro era el discípulo más apasionado. Era quien prometió estar con Jesús hasta el final. Antes de la crucifixión, Pedro declaró con firmeza, «Aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré». Mateo 26:33. Pero Jesús, con sabiduría, le respondió, «Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces». Mateo 26:34. Pedro no lo creyó.
Pero cuando arrestaron a Jesús, algo cambió. Pedro se llenó de miedo. Pedro se escondió. Y cuando le preguntaron si era discípulo de Jesús, negó conocerlo. No una vez, no 2 veces, sino 3 veces. Cuando el gallo cantó, Pedro recordó las palabras de Jesús y lloró amargamente. El fracaso de Pedro no fue solo un error, fue una traición a su propio compromiso. 2. Pedro pensó que ya no había esperanza para él. Después de la resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos, pero Pedro estaba roto por dentro, ya no se sentía digno, ya no sentía que podía ser un discípulo, ya no sentía que podía seguir sirviendo a Dios. Por eso volvió a pescar. Voy a pescar, dijo Pedro. Juan 21:3. Volvió a su antiguo trabajo, volvió a su antigua vida, como si todo lo que había vivido con Jesús hubiera sido un sueño roto. Muchos, después de fallar, piensan que ya no hay esperanza y vuelven atrás. Pero Jesús no había terminado con Pedro. 3. Jesús restauró a Pedro con amor, no con condenación. Jesús sabía que Pedro lo había negado. Podía haberlo confrontado con dureza, podía haberle recordado su traición, podía haberlo rechazado, pero no lo hizo. En lugar de eso, Jesús buscó a Pedro, lo encontró en la orilla del mar pescando. Jesús preparó un desayuno para él y sus discípulos, y en ese momento, en lugar de acusarlo, le hizo una pregunta. «¿Pedro, me amas?» Juan 21:15. Pedro, con el corazón quebrantado, respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús le dijo, «Apacienta mis ovejas». 3 veces Jesús le preguntó, no para humillarlo, no para recordarle su error, sino para sanar su corazón. Pedro había negado a Jesús 3 veces. Jesús le dio 3 oportunidades para reafirmar su amor. La resiliencia significa aceptar la restauración de Dios y no quedarnos en el fracaso. Pedro pudo haber vivido en culpa y vergüenza para siempre, pero Jesús le devolvió su propósito. 4. Jesús convirtió el fracaso de Pedro en su mayor fortaleza. Después de este encuentro, Pedro nunca volvió a ser el mismo. El hombre que antes tenía miedo, el hombre que negó a Jesús, el hombre que pensó que todo había terminado, se convirtió en el líder de la iglesia primitiva. Dios no solo restauró a Pedro, sino que lo usó para impactar el mundo. El mismo Pedro que negó a Jesús, el mismo Pedro que huyó, fue quien predicó el primer sermón en Pentecostés y miles se convirtieron. Aquí hay una clave de la resiliencia. Dios puede usar incluso tus fracasos para su gloria. Tu mayor error puede convertirse en tu mayor testimonio. Si hoy sientes que has fallado, si piensas que ya no hay esperanza, si crees que Dios ya no puede usarte, recuerda la historia de Pedro. Dios no ha terminado contigo. 5. ¿Cómo aplicar la resiliencia de Pedro en tu vida? Si sientes que has fallado, aprende de Pedro. 1. No dejes que el fracaso te defina. Pedro negó a Jesús, pero eso no fue su final. 2. No vuelvas atrás. No vuelvas a tu antigua vida por culpa o vergüenza. 3. Recibe la restauración de Dios. Jesús no condenó a Pedro, lo restauró con amor. 4. Usa tu historia para la gloria de Dios. Tu mayor debilidad puede convertirse en tu mayor testimonio. 6. Declara esta verdad en los comentarios. Quiero que escribas en los comentarios esta frase: Dios no ha terminado conmigo. Escríbelo con fe. Proclámalo sobre tu vida. Cree que Dios te restaurará. No importa cuántas veces hayas fallado, Dios sigue teniendo un propósito para ti. Escribe, Dios no ha terminado conmigo, y proclámalo sobre tu vida. 7. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Hay muchas personas viviendo en culpa. Personas que piensan que Dios ya no las ama. Personas que creen que su error las ha alejado para siempre de Dios.
Este mensaje puede traer restauración a alguien más. Compártelo con alguien que necesite saber que Dios aún tiene un plan para su vida. 8. Suscríbete y sigue creciendo en la fe. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete al canal. Activa las notificaciones y sigue aprendiendo sobre la palabra de Dios. Vamos a seguir con más enseñanzas sobre la resiliencia de Jesús en el próximo bloque. 7. La resiliencia de Jesús en la ascensión. Cómo vivir con propósito después de una prueba. La resiliencia no solo se trata de resistir la prueba, sino de lo que haces después de superarla. Muchos pasan por el dolor y la dificultad, pero cuando todo termina, se quedan sin dirección, sin propósito, sin saber qué hacer. Jesús no solo venció la cruz y la muerte, sino que después de su resurrección, dejó un propósito claro antes de ascender al cielo. Si alguna vez has pasado por una prueba y te has preguntado, ¿y ahora qué? ¿Cómo sigo adelante? Después de todo lo que he vivido, ¿qué quiere Dios que haga con mi vida? Entonces esta enseñanza es para ti, porque Jesús nos enseña que la resiliencia no es solo soportar el proceso, sino usarlo para impactar al mundo. 1. Jesús pasó 40 días preparando a sus discípulos. Después de su resurrección, Jesús no ascendió de inmediato. La Biblia dice que pasó 40 días en la tierra antes de subir al cielo. Después de su muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días les habló acerca del reino de Dios. Hechos 1:3. ¿Por qué hizo esto? Porque la resiliencia no solo se trata de superar el dolor, sino de preparar el camino para lo que viene después. Jesús sabía que sus discípulos estaban heridos, confundidos, llenos de miedo. Por eso, no los dejó solos de inmediato. En esos 40 días, les recordó quién era Él. Les mostró que su sufrimiento tenía un propósito. Les dio instrucciones sobre lo que debían hacer. Aquí hay una clave de la resiliencia. Después de superar una prueba, toma un tiempo para fortalecerte en Dios antes de lanzarte a lo siguiente. Muchas veces, cuando pasamos por algo difícil, queremos volver a la normalidad rápidamente, pero Dios quiere que uses tu proceso para crecer, para aprender, para prepararte para el siguiente nivel. 2. Jesús dio a sus discípulos un propósito eterno. Antes de ascender al cielo, Jesús reunió a sus discípulos y les dio una misión. Les dijo: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Esto es poderoso. Jesús no solo les dio consuelo, les dio una misión. No les dijo: quédense llorando por lo que pasó. Sigan recordando la cruz con tristeza. Regresen a sus vidas como si nada hubiera pasado. Les dijo: vayan y hagan discípulos. Aquí está otra clave de la resiliencia. Dios quiere que uses tu historia para transformar vidas. Lo que has vivido no fue en vano. Si pasaste por una crisis, si superaste una prueba, si Dios te restauró, es porque ahora tienes un testimonio que puede impactar a otros. Dios no quiere que sigas recordando el pasado con tristeza. Quiere que uses lo que viviste como un mensaje de esperanza. Tienes un propósito después de la prueba. 3. Jesús prometió poder para la misión. Los discípulos podrían haber sentido que la tarea era demasiado grande, pero Jesús no los dejó solos. Antes de ascender les dijo: recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. Hechos 1:8. Aquí hay otra clave de la resiliencia. No tienes que hacer todo con tus propias fuerzas. Dios te da poder para cumplir tu propósito. Si sientes que no puedes, si sientes que no eres suficiente, si sientes que no tienes fuerzas, Dios te llenará con su Espíritu Santo. No tienes que hacerlo solo. Él está contigo. 4.
Jesús ascendió, pero dejó una promesa. Después de decir esto, Jesús fue llevado al cielo delante de ellos. Los discípulos se quedaron mirando al cielo sorprendidos y sin saber qué hacer. Entonces, 2 ángeles aparecieron y les dijeron: «Este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo vendrá otra vez». Hechos 1:11. Jesús no solo les dejó una misión, sino una esperanza. Aquí hay otra clave de la resiliencia. No vivimos solo para esta vida, sino para la eternidad. Cuando enfrentamos problemas, cuando pasamos por sufrimiento, cuando sentimos que todo está en contra, debemos recordar que Jesús volverá. Todo lo que hagamos, cada prueba que superemos, cada acto de fe y obediencia, tiene un impacto eterno. 5. ¿Cómo aplicar la enseñanza de la ascensión en tu vida? Si has pasado por una prueba y no sabes qué hacer ahora, sigue estos pasos. 1. Tómate un tiempo para fortalecer tu relación con Dios. No vuelvas a la rutina sin primero recibir dirección de Él. 2. Descubre tu propósito. No vivas sin rumbo. Dios tiene una misión para ti. 3. Recibe el poder del Espíritu Santo. No trates de hacerlo con tus fuerzas, deja que Dios te llene. 4. Vive con esperanza. Jesús volverá, y todo lo que haces para Él tiene recompensa eterna. 6. Declara esta verdad en los comentarios. Quiero que escribas en los comentarios esta frase: Dios tiene un propósito para mi vida después de la prueba. Escríbelo con fe. Proclámalo sobre tu futuro. Declara que lo que viviste no fue en vano. Dios quiere usarte. Escribe: Dios tiene un propósito para mi vida después de la prueba, y proclámalo sobre tu vida. 7. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Hay muchas personas que no saben qué hacer después de su prueba. Personas que sobrevivieron a una crisis, que salieron de un problema, pero ahora se sienten sin rumbo. Este mensaje puede ayudarlas a encontrar su propósito. Compártelo con alguien que necesite saber que Dios aún tiene un plan para su vida. 8. Suscríbete y sigue creciendo en la fe. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue aprendiendo sobre la palabra de Dios. Vamos a seguir con más enseñanzas sobre la resiliencia de Jesús en el próximo bloque. 8. La resiliencia de los discípulos. ¿Cómo seguir adelante cuando Dios parece ausente? Jesús había resucitado, había ascendido al cielo y les había dado una misión clara a sus discípulos. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Mateo 28:19. Pero ahora Jesús ya no estaba físicamente con ellos. Por primera vez en años, los discípulos tenían que aprender a caminar sin ver a su maestro cara a cara. Si alguna vez has sentido que Dios está en silencio, si has pasado por una prueba y ahora no sabes qué hacer, si sientes que Dios te ha dado una misión, pero no sabes cómo cumplirla, entonces esta enseñanza es para ti, porque los discípulos nos enseñan cómo ser resilientes incluso cuando Dios parece distante. 1. Los discípulos sintieron miedo y confusión. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos se quedaron mirando al cielo. Estaban maravillados, pero también confundidos. El Maestro ya no estaba físicamente con ellos. El que los guiaba, el que les daba dirección, el que les decía qué hacer, ahora no estaba. La Biblia dice que en los primeros días se reunieron en una casa, encerrados por miedo. Estaban juntos con las puertas cerradas por temor a los judíos. Juan 20:19. Cuando Dios parece ausente, es fácil encerrarnos en el miedo. Miedo al futuro, miedo a fracasar, miedo a hacer algo sin la dirección clara de Dios. Pero aquí está la clave. Dios no los había dejado solos, y tampoco te ha dejado a ti. 2. Jesús ya les había dado una promesa. La venida del Espíritu Santo. Antes de irse, Jesús les hizo una promesa: no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes.
Juan 14:18. Jesús sabía que sus discípulos sentirían miedo. Jesús sabía que se sentirían perdidos. Jesús sabía que se preguntarían cómo seguir adelante. Por eso les prometió que enviaría al Espíritu Santo. Aquí hay otra clave de la resiliencia. Cuando Dios parece distante, recuerda sus promesas. Cuando no entiendas lo que está pasando, cuando sientas que Dios está en silencio, cuando parezca que estás solo, recuerda lo que Dios te ha dicho antes. Dios no abandona a sus hijos. Los discípulos no entendían todo, pero creyeron en la promesa. 3. Se quedaron en Jerusalén, esperando con fe. Jesús les dijo que esperaran en Jerusalén hasta recibir el Espíritu Santo, y ellos obedecieron. Se quedaron juntos, orando, fortaleciendo su fe. Aquí hay otra clave de la resiliencia. Cuando no sepas qué hacer, sigue buscando a Dios. Muchos, cuando no sienten a Dios, se alejan. Pero los discípulos hicieron lo contrario. No sabían cuándo vendría el Espíritu Santo. No sabían cómo iba a ser. No sabían qué pasaría después, pero esperaron con fe. Si hoy sientes que Dios está en silencio, si no tienes claridad sobre tu futuro, si sientes que estás en una pausa espiritual, no te alejes, sigue buscando a Dios, porque en el tiempo de Dios, Él responderá. 4. El Espíritu Santo descendió y todo cambió. Después de 10 días de oración y espera, llegó el día de Pentecostés. La Biblia dice que, de repente un estruendo del cielo llenó el lugar donde estaban, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos 2:4. El miedo desapareció, la confusión se fue, la debilidad se convirtió en poder. Ese mismo Pedro que había negado a Jesús, ese mismo Pedro que tenía miedo de ser arrestado, se levantó y predicó un mensaje poderoso. Ese día, 3,000 personas se convirtieron. Aquí hay otra clave de la resiliencia. Cuando esperas en Dios, Él te llena con un poder sobrenatural. Los discípulos pasaron de ser hombres con miedo a ser hombres con fuego del Espíritu Santo. Dios los transformó para cumplir su propósito. Y lo mismo quiere hacer contigo. 5. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en tu vida? Si sientes que Dios está en silencio, sigue estos pasos. 1. No te encierres en el miedo. Dios no te ha dejado, aunque no lo veas. 2. Recuerda sus promesas. Dios siempre cumple lo que ha dicho. 3. No te alejes de Dios. Aunque no entiendas todo, sigue orando, sigue creyendo. 4. Espera con fe. En el momento correcto, Dios enviará su respuesta. 5. Recibe el poder del Espíritu Santo. Él te dará lo que necesitas para seguir adelante. Dios no te ha abandonado. Si esperas en Él, su gloria se manifestará en tu vida. 6. Declara esta verdad en los comentarios. Quiero que escribas en los comentarios esta frase: Dios no me ha abandonado. Él cumplirá su promesa. Escríbelo con fe. Proclámalo sobre tu vida. Cree que Dios está obrando, aunque no lo veas. Dios cumple lo que promete. Escribe: Dios no me ha abandonado. Él cumplirá su promesa. Y proclámalo sobre tu vida. 7. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Hay muchas personas que sienten que Dios está en silencio. Personas que están a punto de rendirse. Personas que piensan que Dios las ha olvidado. Este mensaje puede traerles esperanza. Compártelo con alguien que necesita recordar que Dios no abandona a sus hijos. 8. Suscríbete y sigue creciendo en la fe. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete al canal. Activa las notificaciones y sigue aprendiendo sobre la palabra de Dios. Vamos a seguir con más enseñanzas sobre la resiliencia de Jesús en el próximo bloque. 9. La resiliencia de la iglesia primitiva. Cómo mantenernos firmes en tiempos difíciles.
La resiliencia no solo se trata de resistir el dolor en lo personal, sino también de permanecer firmes como cuerpo de Cristo, como comunidad de fe, como la Iglesia de Dios en la tierra. Después de recibir el Espíritu Santo, los discípulos no solo fueron transformados individualmente, sino que nació un movimiento que cambiaría la historia del mundo, la Iglesia primitiva. Pero este crecimiento no fue fácil. Fueron perseguidos, fueron encarcelados, fueron rechazados, muchos murieron por su fe. Sin embargo, no se rindieron. Si alguna vez te has sentido atacado por ser cristiano, si has sentido que tu fe está siendo puesta a prueba, si te preguntas cómo mantenerte firme en un mundo que rechaza a Dios, esta enseñanza es para ti. Porque la Iglesia primitiva nos muestra cómo ser resilientes en tiempos de prueba. 1. Fueron perseguidos, pero no dejaron de predicar desde el principio. La Iglesia fue atacada. Los líderes religiosos intentaron silenciarlos. Pedro y Juan fueron arrestados por predicar el Evangelio. Los azotaron, los amenazaron y les dijeron: les prohibimos hablar en el nombre de Jesús. Hechos 4:18. Aquí hay una clave de la resiliencia. Cuando el enemigo quiere silenciarte, no dejes de proclamar la verdad. ¿Qué hicieron Pedro y Juan? Respondieron con valentía: juzguen ustedes mismos si es justo obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Hechos 4:19-20. La resiliencia significa seguir predicando, aunque el mundo quiera callarte. Si el mundo te critica por ser cristiano, si la sociedad rechaza tu fe, si el enemigo quiere intimidarte, no te calles, no te rindas, no dejes de hablar la verdad de Dios. 2. Fueron dispersados, pero el Evangelio se expandió. La persecución no se detuvo. Pronto, los seguidores de Jesús fueron perseguidos en Jerusalén y tuvieron que huir. Pero aquí está lo increíble. Lo que el enemigo usó para dispersarlos, Dios lo usó para extender el Evangelio. Los que habían sido dispersados predicaban la palabra por donde quiera que iban. Hechos 8:4. Si no los hubieran perseguido, tal vez nunca habrían salido de Jerusalén. Pero como fueron dispersados, la palabra de Dios llegó a más lugares. Aquí hay otra clave de la resiliencia. Lo que el enemigo usa para destruirte, Dios lo usa para expandir su propósito. Si el enemigo te ha atacado, si sientes que la prueba te ha empujado a otro lugar, si has sido rechazado por tu fe, Dios está usando todo eso para algo mayor. Nada de lo que has vivido es en vano. 3. Fueron golpeados, pero respondieron con gozo. Uno de los ejemplos más impactantes de resiliencia es el de Pablo y Silas. Fueron golpeados brutalmente y encarcelados por predicar la palabra de Dios. Pero en lugar de quejarse, hicieron algo que nadie esperaba. A medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Hechos 16:25. Aquí hay otra clave de la resiliencia. Tu actitud en la prueba define tu victoria. Pablo y Silas no esperaron salir de la cárcel para alabar a Dios. Cantaron en la prueba, cantaron en la oscuridad, cantaron con heridas en el cuerpo. Y Dios envió un terremoto que abrió las puertas de la cárcel. Ellos no se quejaron en la prueba, adoraron en la prueba. ¿Qué haces cuando enfrentas dificultades? ¿Te quejas? ¿Dudas de Dios? ¿Te desanimas? ¿O como Pablo y Silas, alabas a Dios en medio de la tormenta? 4. Fueron martirizados, pero su fe nunca se apagó. Muchos de los primeros cristianos murieron por su fe. Esteban fue apedreado hasta la muerte. Santiago fue ejecutado con una espada. Pedro fue crucificado cabeza abajo. Pablo fue decapitado en Roma. Y aún así, la iglesia no se detuvo. Aquí hay otra clave de la resiliencia. Nuestra fe no depende de las circunstancias, sino de la eternidad.
Los primeros cristianos sabían que esta vida no era el final. Jesús había prometido, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. No importa lo que enfrentemos aquí, nuestra recompensa está en el cielo. Si hoy enfrentas oposición por tu fe, recuerda, esta vida es temporal. Dios tiene una recompensa para los que perseveran. El Evangelio no puede ser detenido. La Iglesia de Cristo es invencible. 5. ¿Cómo aplicar la resiliencia de la Iglesia primitiva en tu vida? 1. No dejes de hablar la verdad, aunque el mundo quiera silenciarte. 2. No veas la prueba como una derrota, sino como una oportunidad para crecer. 3. Aprende a alabar a Dios en medio del dolor. 4. Recuerda que tu recompensa no está en esta tierra, sino en el cielo. 5. Sigue adelante, porque el Evangelio es imparable. Dios no te ha llamado a rendirte, sino a vencer. 6. Declara esta verdad en los comentarios. Quiero que escribas en los comentarios esta frase: nada podrá detenerme, porque Dios está conmigo. Escríbelo con fe, proclámalo sobre tu vida, declara que seguirás adelante sin importar las pruebas. Dios te ha llamado a ser parte de una iglesia imparable. Escribe: nada podrá detenerme, porque Dios está conmigo, y proclámalo sobre tu vida. 7. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Muchos cristianos están enfrentando oposición. Muchos sienten miedo de hablar su fe. Muchos están a punto de rendirse. Este mensaje puede traerles fortaleza. Compártelo con alguien que necesite recordar que la Iglesia de Cristo es invencible. 8. Suscríbete y sigue creciendo en la fe. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete al canal. Activa las notificaciones y sigue aprendiendo sobre la palabra de Dios. Vamos a seguir con más enseñanzas sobre la resiliencia de Jesús en el próximo bloque. 10. La resiliencia no es el final, sino el inicio de una nueva vida. Has llegado hasta aquí. Eso no es casualidad. Dios te ha traído hasta este mensaje porque quiere hablarte. Quiere fortalecerte, restaurarte y llenarte de propósito. A lo largo de este estudio, hemos visto cómo Jesús nos enseñó a ser resilientes. Resilientes en la tentación, resilientes en el sufrimiento, resilientes en la traición y el rechazo, resilientes en la cruz y en la resurrección, resilientes en la misión que Dios nos ha dado. Pero hay algo que debes entender. La resiliencia no es el final. Dios no te ha llamado solo a resistir. Dios te ha llamado a vencer. No importa cuán dura haya sido tu prueba, no importa cuánto hayas sufrido, no importa cuántas veces hayas caído, Dios está obrando en tu vida, y lo que viene después de la prueba es mayor de lo que imaginas. 1. No permitas que tu dolor sea en vano. Jesús no sufrió sin propósito. Cada lágrima, cada herida, cada golpe, todo tenía un significado eterno. Lo mismo ocurre contigo. Dios quiere usar tu historia para su gloria. Lo que viviste no es el final. Dios te levantó para algo más grande. Tu dolor será testimonio. Tu prueba será enseñanza. Tu herida será sanidad para otros. Dios va a usar todo lo que viviste para impactar vidas. No guardes tu historia. Dios te ha llamado a compartirla para que otros encuentren esperanza. 2. La importancia de la comunidad. No camines solo. Uno de los mayores errores después de la prueba es intentar caminar solo. Los discípulos no se dispersaron después de la resurrección, se unieron más. Aquí hay una clave de la resiliencia. Dios no nos llamó a caminar solos, sino en comunidad. Si hoy te sientes solo, si sientes que no tienes apoyo, si piensas que nadie entiende lo que has vivido, quiero decirte algo.
Tienes una familia en Cristo. No enfrentes la vida solo. Rodéate de personas de fe. Dios te ha dado hermanos y hermanas en la fe para apoyarte. Busca una iglesia. Busca comunidad. Rodéate de personas que te ayuden a crecer espiritualmente. No camines solo. Dios te ha dado un ejército de hermanos para que juntos sean fuertes. 3. Vive con propósito. Dios te está llamando. Jesús no solo nos enseñó a resistir la prueba, nos dio un propósito eterno. Después de la resurrección, Él dio una orden: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Mateo 28:19. Tu vida tiene un propósito mayor. Dios te ha llamado a ser luz en este mundo. No vivas solo para sobrevivir. No vivas sin dirección. No vivas sin impacto. Dios te creó con una misión. Tal vez hoy no lo ves con claridad. Tal vez sientes que no eres suficiente. Tal vez dudas de tu llamado. Pero escucha esto: si Dios te ha mantenido en pie, es porque aún tiene algo grande para ti. No dejes que nada ni nadie te haga dudar de eso. 4. ¿Cómo aplicar todo lo aprendido en este estudio? Si has llegado hasta aquí, es porque Dios quiere hacer algo en tu vida. Ahora te toca a ti tomar acción. Aquí hay 3 pasos que debes seguir. 1. Entrega todo lo que viviste en las manos de Dios. No sigas cargando tu dolor. Deja que Dios lo transforme en propósito. 2. Rodéate de una comunidad de fe. No enfrentes la vida solo. Dios te ha dado una familia en Cristo. 3. Camina en tu propósito. Dios te ha llamado a impactar el mundo con lo que Él ha hecho en tu vida. No te quedes estancado. Dios quiere llevarte a un nuevo nivel. 5. Declara esta verdad en los comentarios. Quiero que escribas en los comentarios esta frase: mi prueba no fue en vano. Dios tiene un propósito con mi vida. Escríbelo con fe. Proclámalo sobre tu futuro. Declara que lo que viviste será usado por Dios. Dios tiene algo más grande para ti. Escribe: mi prueba no fue en vano. Dios tiene un propósito con mi vida, y proclámalo con fe. 6. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Hay muchas personas que han pasado por pruebas difíciles, personas que piensan que su dolor no tiene sentido, personas que creen que su historia ha terminado. Este mensaje puede traerles esperanza. Compártelo con alguien que necesite recordar que Dios tiene un propósito con su vida. Dios quiere levantar a más personas a través de esta enseñanza. 7. Suscríbete y sigue creciendo en la fe. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue aprendiendo sobre la palabra de Dios. Dios tiene más enseñanzas para tu vida. No te las pierdas. 8. Antes de terminar, haz esto. Antes de cerrar este video, quiero que te quedes unos minutos en quietud. La música de fondo que está sonando no es solo música, es un momento para que conectes con Dios. No cierres el video aún. Quédate un momento en silencio. Usa estos minutos para agradecer a Dios, para hablar con Él, para dejar que su paz inunde tu corazón. Respira profundo y deja que su presencia te llene, porque Él está aquí, y Él está sanando tu corazón. 9. Cierre final. La resiliencia es solo el comienzo. Dios está obrando en tu vida. No importa cuán dura haya sido la prueba, no importa cuánto hayas sufrido, no importa cuántas veces hayas caído, Dios transforma el dolor en propósito. Dios transforma la prueba en victoria. Dios transforma la crisis en crecimiento. Este no es tu final, este es el comienzo de algo nuevo. Confía en Él, porque la última palabra no la tiene la prueba, la tiene Dios. Que Dios te bendiga.